Le doy la bienvenida a todos ustedes, a los compañeros de la institución educativa académico, la bienvenida a nuestros estudiantes, a todos los que han podido conectarse, la bienvenida a compañeros de otras instituciones educativas, a compañeros de Pereira. No sé si Diego madrugó en Australia a conectarse, me había dicho que sí, aunque parece que solo le madruga a Wimbledon, pero que si no se la grabáramos y se la enviáramos. Pues un saludo para todos. Desde la institución educativa académica hemos querido pues abrir este espacio para hablar un poco de la lengua. Hoy es el día del idioma, del bibliotecario, de la biblioteca, del librero, del libro, y habíamos pensado pues junto con Diego y con el rector que no pasara pues como desapercibido el día del idioma. Entonces, pensando en que qué hacíamos, dijimos, bueno, pues actividades académicas estamos retomando virtualmente en forma la semana que viene. Entonces, fue la idea de hacer pues como esta charla, ¿no es cierto?, alrededor de la lengua y en particular de las palabras, ¿no es cierto? Incluso pues el título se refiere a eso, a que las palabras tienen biografía, las palabras tienen vida propia. Yo creo que todos los que hacemos con las palabras, aunque no seamos de español, todos los que hacemos con las palabras sabemos que las palabras tienen una vida propia. Las palabras nacen en algún momento de la historia, ¿no es cierto? Y las dan a luz las situaciones más dispares y a veces hasta disparatadas. Hay palabras que se originan en, en errores, por ejemplo, de pronunciación. Con los estudiantes lo hemos visto cuando hemos hablado del origen de ciertas palabras, como por ejemplo la muy costeña mondá. Es una palabra con lo que los costeños, María Claudia y yo, bueno, María Claudia no, porque María Claudia es muy culta, pero en la costa con mondá se refieren a un poco de cosas, no solamente es una vulgaridad, sino, por ejemplo, eso es cualquier mondá, cualquier cosa. Y resulta que el origen de esa palabra, por ejemplo, es muy disparatado, porque cuando el rey Felipe II, digamos que aligera un poco, amplía las leyes para meter a los indígenas y para meter a algunos esclavos, entonces el rey Felipe II, que fue entre otras cosas el que pues funda el pueblo, nos regala la Virgen que hay, el escudo, bueno, y todas estas carretas. El rey Felipe II hace unas nuevas leyes de Indias, y dentro de esas leyes de Indias había un día de salario a la semana para la gente esclavizada que habían traído de África. Entonces, los africanos que había entre nosotros, pues hacían diferentes cosas con esa plata que lograban ahorrar. Algunos pagaban su libertad, algunos compraban cosas para su familia, y otros pues se iban a los burdeles, se iban a las casas de lenocinio. Con tan mala suerte que las prostitutas españolas que había en la época pues no querían atender a los africanos, ¿no es cierto? Eran esclavos. Entonces ellas lo que dijeron, no, ni de vaina, nosotros cómo vamos a atender esclavos. Y pues ya estábamos en pleno renacimiento, capitalismo puro y duro, de las islas francesas, de Tortuga, de Surinam, de Haití. Había prostitutas francesas desde esa época ya muy famosas, que parece que ellas no tenían problemas con cualquier tipo de cliente. Entonces se trajeron a las prostitutas francesas para Cartagena. Por primera vez llegan a Cartagena con la misión especial de atender a los esclavos africanos que querían hacer uso pues de las casas de lenocinio. Y como todos sabemos, pues está la creencia de que los afros están pues como muy bien dotados, y se dice que cuando el africano se quitaba la ropa y la prostituta francesa veía pues cómo estaba de dotado, en francés decía Dios mío, mon Dieu, y se lleva la mano a la cabeza, mon Dieu, y el costeño lo volvió mondá, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese es el origen, esa es la biografía de esa palabra, que es francamente disparatada, como el antioqueño cuando crea guaro, ¿no?
cuando el estadounidense pierde el miedo de venir al interior y llega a Medellín y le hacen el tour narco, al final pues lo emborrachan y lo emborrachan con el trago nacional, que es el aguardiente, que como saben ustedes es transparente. Entonces el gringo ya aprendido, el estadounidense ya aprendido, decía que le dieran water, que le dieran agua, ¿no? Give me water, de esa agua. Y el paisa lo que dijo es, sí, dele guaro. El water lo volvieron guaro. Entonces, como ven, las palabras nacen de momentos a veces dispares y a veces disparatados. Hay otras palabras que, o bueno, hay otras no, todas las palabras también evolucionan. En esa biografía de la que estamos hablando, las palabras también evolucionan, las palabras van cambiando. Por ejemplo, ahorita hablamos de burdeles, ¿no? La palabra burdel en un inicio significaba choza, significaba casita fea, ¿no? Era algo burdo, que quedaba a las afueras. Pero algunas prostitutas, no es que yo tenga una obsesión con esa profesión, sino que se dio el caso, pues, para que no vayan a pensar alguna cosa. Algunas prostitutas les pareció mejor para su negocio irse a trabajar a las afueras de la ciudad, ¿no? Para que el cliente no pasara la vergüenza de estar entrando a la casa que todo mundo sabía que era lo que se ejercía en esa casa. Entonces, en ese sentido, esas chozas, esos burdeles, pasaron a significar casas de prostitución, ¿no es cierto? No era así. En la antigua Roma, por ejemplo, Agustiniano, uno de los gobernadores que había en Roma, decidió que para no escandalizar la moral pública, porque Marco Aurelio era emperador y Marco Aurelio, como saben, era un filósofo estoico y era un tipo muy rígido y había quitado los gladiadores. Entonces uno de los gobernadores dio la idea de que las mujeres en Roma que ejercieran la prostitución, lo mejor era que posaran de yerbateras, de que vendían hierbas y cositas. Entonces, estas prostitutas debían poner al frente de su casa, para identificarlas, una rama. De ahí la palabra ramera, por ejemplo, porque se supone que era la que vendía ramas. En nuestra cultura es peyorativa la palabra ramera. Entonces, miren que las palabras también evolucionan y muchas de ellas se olvidan, ¿no es cierto? Por desuso, por desidia o simplemente por olvido. Ya nosotros no utilizamos una cantidad de acepciones. Por ejemplo, ya nadie habla de facer, sino que decimos hacer. Ya nadie, yo oigo que cada vez menos la gente cuando habla de bizarro, habla de valentía. Yo tengo un compañero de la universidad que cree que bizarro, aunque bizarro ya la Real Academia aceptó esa significación, que cree que bizarro entró por el inglés o por el francés, bizarre, que significa raro, extraño. Entonces hoy mucha gente la palabra bizarro la utiliza para hablar de lo extraño. Dice, uy, eso tan bizarro, se vistió de manera muy bizarra. En español la palabra bizarro significa originalmente valiente. Bizarría es valentía. Cuando alguien es bizarro es que es muy valiente, pero ese uso desapareció. Ya hoy en día eso lo sabemos algunos, pero ya no, hoy en día no, ese uso de esa palabra, esa significación murió. Entonces, las palabras tienen una biografía, las palabras tienen una vida. Yo diría que toda lengua, en nuestro caso hoy, el español, conocer una lengua, adentrarse en una lengua, Rangel, que es profe de inglés, lo sabe, es transitar por el país de las maravillas, ¿no es cierto? Sí, Ricardo nos dice ahí que las palabras de las nuevas tecnologías. Tengo una por ahorita más rato, la tengo por ahí guardada, sí. Y algunas incluso las adquirimos de una, por ejemplo, software. Software no tiene traducción al español. Entonces esto no, la gente puede decir disco duro, pero software no tiene traducción. Entonces software es una palabra que el español adoptó, ¿no es cierto? Otros dirán que nos robamos, pero tocaba porque no teníamos equivalentes y no tenemos pues un instituto como lo tiene el Vaticano, de que unos curas muy viejitos que saben mucho latín se dedican a inventar las palabras en latín para las nuevas tecnologías
un oficio pues muy honroso. Entonces, claro, adentrarse en una lengua, yo siempre he pensado que es el viaje de Alicia en el País de las Maravillas. Toda lengua es un país de maravillas, es una suerte de cueva de las maravillas como la de Aladino en las 1000 noches y una noche. Encontramos de todo en esas lenguas. Pero también hay que decir otra cosa. En ocasiones la lengua materna, la lengua que hablamos, es la más desconocida, es el terreno más desconocido por ser el terreno más común. Como la hablamos de manera constante, como todos los días utilizamos esas palabras, damos por sentadas una cantidad de cosas. Damos por sentadas significaciones, damos por sentadas ciertos usos, y eso hace que nuestra lengua materna sea un terreno muy desconocido y muy peligroso para algunos, como lo fue el País de las Maravillas para Alicia, ¿no es cierto? Sin embargo, todo viaje, cada vez que uno hace un viaje, Ricardo, el de sistemas lo debe saber, está muy, cada vez que uno hace un viaje, todo viaje de ida está preñado de su retorno. Todo viaje de ida implica que nos podemos devolver. Y cuando uno se devuelve, uno tiene mojones, ¿no? Uno tiene como indicios, cosas que te indican, sí, por aquí pasamos, claro, este es el parador rojo donde paramos. Mira que aquí estaba el camión volcado, que ya no está, pero mire que la alabarda ya la cambiaron. Esa ciencia que estudia esos indicios del viaje de las palabras se llama etimología. Y es un poco ¿cómo le llamáramos a eso? La disculpa que nos reúne hoy, ¿no es cierto? Hablar de etimología, pero en realidad lo que queremos hablar es de la lengua española. Entonces, claro, ese viaje hacia atrás nos lo da la etimología. Precisamente en Alicia, hay un gato muy conocido, ¿no? El gato de Cheshire, ¿no? El gato de Cheshire no es un personaje que inventa Lewis Carroll, que entre otras cosas era matemático, ¿no? Además que aquí hay varios matemáticos. Lewis Carroll o el reverendo Charles Dodson era matemático y tiene un libro maravilloso que se lo recomiendo a César Rivera y a Nelson Rivera, todo matemático que quiera. Se llama Matemática de Mente, así con un guión. Y juega con eso, porque él era en realidad matemático y por las tardes escribía cosas para criticar a la Inglaterra isabelina de la época, entre ellas lo de Alicia. Alicia, el País de las Maravillas, es en realidad una crítica sociedad inglesa de la época, parecía Colombia. Por eso el sombrerero loco celebra el feliz no cumpleaños. Es decir, en Alicia es todo lo contrario, porque la crítica de acá pasa todo lo contrario. En esta Inglaterra todo está patas arriba. Incluso Lewis Carroll, ya que estamos hablando de él, muere sabiendo que su libro lo malinterpretaron, que Alicia no era para niños, y muere escribiendo Alicia a través del espejo, que es la versión infantil de esa historia. Y Alicia, en la original, encuentra el gato de Cheshire, que es un gato que tiene dos particularidades. Una enorme sonrisa y además de eso es un gato que desaparece gradualmente, desde la cola hacia adelante, hacia el cuerpo, y al final lo único que hay es una gran sonrisa. Listo. En la etimología, el trabajo de la etimología, muchachos, es al contrario. Es una Alicia al contrario. A partir de la sonrisa, construir el gato completo, construir el gato entero, ¿no? Entonces, claro, en las palabras a veces lo que queda es la sonrisa, lo último de lo que está significando. Pero la etimología comienza a jalar, encuentra un hilito para jalar, y para atrás, y para atrás, y para atrás, hasta formar el gato entero. Casi que la etimología es una Alicia, pero al contrario. Entre otras cosas, el gato de Cheshire tiene un origen interesante. Era una población, ¿no? Cheshire, de donde era Lewis Carroll, y el papá fue rector también de una iglesia, ya esos eran anglicanos. Y resulta que hacían quesos con forma de gatos.
gatos sonrientes. Entonces la gente comenzaba a comerse el queso de afuera hacia adentro y al final lo que quedaba era la sonrisa. De ahí la expresión es una expresión inglesa de que hay quien se ríe como el gato de Cheshire, ¿no? Mantiene riéndose y mantiene desapareciendo. Ese es el personaje que Lewis Carroll toma. Listo, o sea, también esos personajes tienen su historia, ¿no es cierto? La etimología entonces tiene esa pretensión de hacer el camino contrario. Hay unos versos de T.S. Eliot que a mí siempre me han gustado, que expresan muy bien lo que hace esta ciencia que estudia el origen de las palabras. Thomas Stewart Eliot es un poeta que se creía inglés y pidió la nacionalidad inglesa y se fue para allá y él se creía un lord y tomaba el té a las 5 y el berraco era del sur, era de Mississippi, de puros beberos de Bourbon y de jazz y New Orleans y todo eso, pero él se creía un lord inglés, ¿no es cierto? T.S. Eliot tal vez sea el más británico de todos los poetas estadounidenses del sur. Pero de todas las cosas que te gusta mucho, una cosa es que entonces otra cosa es que es muy buen poeta. En 4 cuartetos tiene una cosa que dice, no dejaremos de explorar y al final de nuestras exploraciones regresaremos al lugar de donde salimos y conoceremos por primera vez ese sitio. Aparentemente son extrañas, es extraño esos versos. ¿Cómo así que al final volveremos al principio y lo vamos a conocer por primera vez? Claro, porque uno a veces pierde el origen, se le olvida cómo era eso. Cuando uno regresa, porque cuando uno regresa es diferente, las cosas no son diferentes, uno es diferente, ¿no es cierto? Anaïs Nin, una gran escritora erótica norteamericana que tuvo una relación incestuosa terrible con el papá, pero Anaïs Nin en su diario decía una cosa, el mundo no es como el mundo es, el mundo es como uno es. Entonces, claro, uno vuelve al principio y vuelve diferente. Y como es diferente, lo entiende por primera vez, lo entiende de manera original. Entonces la invitación en este momento es, por este instante que dure la charla, a ser original. Claro, ese es el étimo de originales. La única manera que tenemos de ser originales es volver al origen. Ser original significa eso, sino que los pelados, nuestros estudiantes, creen que ser original es hacer una cosa que nunca antes se había hecho, cuando es todo lo contrario. Ser original es hacer lo que siempre se ha hecho, es ir a los orígenes, porque solo en los orígenes, solo de dónde salimos, de dónde somos, encontramos explicaciones para lo que vamos a hacer, para lo que seremos. Es muy curiosa la paradoja, Nietzsche también la expresó, lo del eterno retorno, pero aquí ya nos salimos del gallinero. Tres cosas que ya son como las 11:30. Tres cosas con respecto a las palabras y a las etimologías y tal, a esta biografía de las palabras, a este intento que estamos haciendo por reconstruir el gato de Alicia aquí de manera virtual. Una lengua es una cultura. Ahorita Rangel lo ponía en el chat, ¿no es cierto? Yo lo alcanzaba a ver, que es un paradigma sociocultural y sociolingüístico. Una lengua es una cultura. Si vos te acercas a aprender una lengua, estás aprendiendo y aprendiendo con H, una cultura, ¿no es cierto? Margarita, buena, se acaba de unir Margarita. Entonces, una lengua es una cultura, vos no estás aprendiendo, o cuando vos hablas español no es que hablas en un idioma, ni estás aprendiendo un idioma. Cuando vos hablas en un idioma y estás aprendiendo un idioma, lo que estás expresando es una cultura, es decir, una manera de ser, una manera de existir y una manera de apalabrar el mundo, ¿no es cierto? Entonces lo primero es eso, rastrear por tanto las palabras es mirar el origen de la cultura, claro, el origen de lo que somos. Ejemplos, muy sencillos, muy sencillos. Pongan, bueno, sí, ¿qué hubo, Andrés? No había visto que Andrés estaba por ahí. Sí, el idioma, Andrés nos dice que el idioma lunfardo, pues claro que esa lengua lunfarda aparece en el
en el puerto de Buenos Aires y era de los estratos de los migrantes más bajos y está hecho entre inglés e italiano y polaco y no sé, pero en la cultura nuestra paisa por el tango, el lunfardo tiene un sedimento importante, ¿no es cierto? Cuando uno dice, por ejemplo, aquí estamos aguantando, ese aguantando que no implica tener mucha fuerza, sino que aquí estamos esperando a ver qué pase eso. Ese aguantando, por ejemplo, viene del lunfardo, esa acepción de aguantar. Pero hay otras. Por ejemplo, una muy nuestra, la palabra parva. La palabra parva, que es una expresión que utilizamos en el eje cafetero, en Antioquia y tal. Claro, tombo para referirse a policía es lunfarda, es argentina. El caso es que la palabra parva, por ejemplo, analicen esto, para que vean que es una cultura. Tiene dos orígenes, según los etimólogos. Por un lado está lo parvo, decir lo poco, lo pequeñito, ¿no? Y resulta que la parva no es un pan de 5.000. No, mi hermano. La parva no es un pan. Si vos crees que estás trayendo parva, cuando estás trayendo un pan de 5.000, vos estás muy embolatado. La parva son las cositas pequeñas, lo que en España llaman la bollería. Cuando nosotros decimos trae parva, estamos diciendo traiga buñuelitos, traiga pan de bonitos, traiga roscas, traiga pancacho, traiga cositas, pastelitos. Eso es la parva. Por un lado, lo parvo es lo pequeño, pero por otro lado, para que vean esto de la cultura como es de interesante, algunos etimólogos sostienen que parva es una variación ladina, es decir, judía, porque parva se origina en Antioquia. Y recuerden ustedes el asentamiento judío tan grande que hubo en Antioquia, aunque cuando Laureano Gómez y los nazis tuvieron directorio allá, el nacionalsocialismo, directorio político, tuve en Medellín. Así es la vida, pero allá hubo muchos judíos. El ladino es una variación de la lengua yiddish judía española, ¿no es cierto? Española, sí, María, hay neologismos también. Entonces, la palabra parva en ladino, parve, era lo que en yiddish es kosher. Kosher en los judíos significa la comida correcta. Los judíos tienen que comer carne cuando la res ha sido asesinada de cierta manera, lo mismo el pollo. Los judíos no mezclan cárnicos con lácteos a la hora de comer. La sal tiene que ser especial, baja en sodio, cristalizada, no comen cerdo. Ellos, en el Levítico hay una cantidad de cosas sobre la comida, entonces los judíos la siguen. Y a ese modo correcto se llama kosher en yiddish, pero en el ladino le dicen parve, ¿no? Y tiene que ver con que, claro, cuando comemos parva no mezclamos cárnicos con lácteos, es otra cosa, son cosas de harina. Ahora, aunque significa eso, en muchos territorios, sobre todo pues en Medellín, dice, espérate Kevin, termino acá. En Medellín cuando dicen parva, nos hablas de otra cosa, de ser deseable, de ser bueno, de ser agradable, ¿no es cierto? Incluso a uno le dicen, tu casa tan parva, hombre, tu casa tan parva. O es muy preocupante ya cuando a usted le digan, ve, su novia tan parvita, porque si la novia suya está parvita, lo que quiere decir es otra cosa, ¿no es cierto? Bien, Kevin Villegas pregunta, profe, ¿las matemáticas se pueden considerar un lenguaje universal? Newton lo consideraba. Newton, que le jaló a la cábala y a la magia, Newton consideraba que la matemática era un lenguaje universal. Lo cierto del caso es que sí funciona como un lenguaje. Acá hay mucho matemático que yo creo que pudiera decir cosas más inteligentes que yo sobre eso, pero Newton sí consideraba que la matemática era el lenguaje universal. Es que Newton tal vez fue el último de los pitagóricos, porque Pitágoras y ellos consideraban a partir de la geometría que el universo todo estaba en formas geométricas, hasta la máxima expresión que era el círculo, que era Dios, y el universo que era el dodecaedro. Y Pitágoras consideraba que toda la realidad estaba hecha a punta de esas formas y de esa música
de las esferas, que era lo divino, que eran los dioses para ellos. Uno pudiera decir que sí. Ahora, la notación, la grafía en matemáticas sí se ha cambiado, creería yo. Bien, además de parva, por ejemplo, algo tan común entre nosotros, el pan de bono. Pues. Entonces, mire que transmite una cultura. Vaya por parva. Estamos hablando no solamente de bollería, estamos hablando de algo agradable, estamos, entre otras cosas, aquí que está Rangel y de pronto más profesores de inglés, en La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, hay una parte donde Alexis y Fernando salen de uno de estos motecitos que hay en la Junín con Ayacucho en Medellín y compran parva y se la reparten a los indigentes y ellos y tal. Y lo dice así, el narrador, compran parva. Pues yo me da la tarea de buscar una edición en inglés de La Virgen de los Sicarios. Y dicen que compraron donuts and coffee. Se lo tiraron. Porque donuts and coffee ni los gringos desayunan con eso. No, donuts and coffee es como para parar las medias 9, pero no. Mirad el problema que hay, como una lengua es una cultura, el problema que hay al traducirla. No se puede. Lo mismo del inglés para acá. Este es un ejemplo que yo le doy a los estudiantes en clase. Shakespeare por allá tiene en Hamlet una frase que es "It's raining cats and dogs". Si la traducimos literalmente sería "está lloviendo gato y perros". Pero si yo como lector en español digo "están lloviendo gato y perros", digo, bueno, o el narrador está en una traba violentísima y está viendo que llueven gato y perros. O esto es una novela surrealista, ¿qué es lo que está pasando acá? Y resulta que en la época de Shakespeare las casas eran como una especie de bodega gigantesca y el techo era de paja. Cuando llovía muy fuerte, se filtraba el agua y las mascotas, los perritos y los gatos, dormían en las vigas de bins, ¿no? Entonces, los primeros que se mojaban en esos fríos londinenses cuando se filtraba el agua eran las mascotas. Y entonces ellos se tiraban de las vigas sobre la gente. La expresión entonces, para decir que llovía mucho, que se usaba en esa época en Londres es esa. "It's raining cats and dogs". Aún hoy se utiliza para decir como si lo decimos en español, diríamos, está lloviendo a cántaros, está cayendo cantidad de aguas. O si lo decimos en paisa, sí, acá mi esposa me dice que lo digamos en paisa. Si lo decimos en paisa, pues como dice mi mamá, están lloviendo hasta maridos y yo soy tan de malas que salgo y me toca el mismo. Entonces pero una lengua es una cultura, ¿no es cierto? Lo tenemos, por ejemplo, en la palabra arepa. Arepa no es traducible a nada y es una palabra indígena que significaba pan de maíz. Y la arepa en Venezuela, acá y en Bolivia, ¿no? Marranitas, ¿cómo era? Los mexicanos la tienen, pero eso, cochinitas, es que la llaman los mexicanos. Pero es una palabra indígena. Y no solo significa bueno, acá hay preguntas que se me han pasado. Sí, retomemos algunas preguntas, porque la idea también es conversar. Dice María, sé que imagino. Discúlpame, ¿las preguntas son ya o más tarde o cómo? Aquí habla Rodrigo Fernández. No tengo activado bueno, el video lo tengo ya activado, pues, pero me da pena porque cuando empezaste con tu exposición, hablaste de que pues me afeité. Yo pues no me he afeitado, entonces voy a suprimir el video para no presentar una imagen muy desapacible. Simplemente Bueno. las preguntas son ya o más tarde o en el desarrollo de tu exposición. Rodrigo, pues primero bienvenido, maestro. Rodrigo es de María Auxiliadora. Algunos las están haciendo vía chat, por escrito. Entonces, por eso a veces me salen, ¿no es cierto? Pero si quieren, sí podemos hacerlas al final para organizarnos con lo del tiempo. Prefiero al final, sí, gracias. Vale, Rodri. Entonces les decía, la arepa entonces ya no solo significa, mire lo que es la cultura. La arepa ya no solo significa entre nosotros un alimento hecho de maíz.
además de ser lo que les digo, palabra intraducible. En Venezuela, por ejemplo, el sudor que se hace en la espalda, en las axilas, se le llama arepa también. Entre nosotros tiene que ver con la suerte, ¿no es cierto? ¿Qué arepazo? Lo hizo de arepa. Y era porque los arrieros, la arepa y los frijoles eran el principal sustento del arriero. Entonces, cuando a veces, porque duraban, la arepa dura guardada y las guardaban en las alforjas, entonces cuando a veces el arriero tenía hambre y ya no le quedaba y de pronto se encontraba un pedacito de arepa entre las alforjas. Entonces, solía decir que fue mucha suerte y ahí arranca la connotación, la acepción de suerte que tiene la arepa entre nosotros, ¿no? Hizo ese gol de arepa, ¿no? Esa muchacha al final le copió fue de arepa. Y lo de alimento delicioso también, porque como ustedes saben, el órgano genital femenino entre nosotros también tiene ese nombre de arepa, de arepa. Y todos sabemos pues la palabra peyorativa que se usa entre nosotros, me parece a mí peyorativa, para las mujeres homosexuales, con la arepa. ¿No es cierto? Que le pasó a una amiga que entró a un colegio de monjas y se presentó así porque llegaba de Medellín. Yo soy Julana más arepera y a mí mismo la echaron. Entonces, pero una lengua entonces es una cultura, ¿no es cierto? Es una manera de ver el mundo y las palabras y las expresiones que usan nos hablan de eso. Pero una lengua, mejor dicho, la etimología estudia la historia de las palabras y las palabras tienen la historia de los objetos. La etimología de cierta manera desea atrapar el alma de las cosas. Y si las palabras tienen la historia de los objetos, la etimología, por tanto, es el estudio de la civilización humana, de toda la civilización humana. Ejemplos hay muy sencillos. Por ejemplo, hoy en día poca gente sabe que cuando hablamos de campana, de pistola y de bujía, estamos hablando de ciudades. Estamos hablando de ciudades, ¿no? Cuando era una ciudad de Argelia, las bujías, era una ciudad de Argelia que aún existe, la ciudad de Bujía, la pueden buscar por internet, pero en la antigüedad esta ciudad era la que más producía cera que provenía de vegetales y animales, no de la abeja, la cera de las abejas, que es el serum, de ahí viene la palabra cirio, y los católicos en las iglesias siguen utilizando velas de cera de abeja para la Pascua, ¿no? Porque es una cera más fina, esas sí son, de ahí viene cirio, pero a las velas hechas de ceras vegetales y otros animales se hacían en Bujía, en la ciudad de Argelia, en el norte de África, y se exportaban a todo el mundo. Y de ahí esas lucecitas comenzaron a llamarse bujías para diferenciarlas de los cirios. Después hubo gente que en vez de decir bombilla, hablaba de bujías. Y hoy uno en el carro o en la moto le falla una bujía y ustedes ven que la bujía es como una pequeña velita, ¿no es cierto? Pero en realidad es una ciudad. Lo mismo pasa con Pistola, una ciudad italiana, la ciudad de Pistoia. Y resulta que ahí vivían moros durante mucho tiempo y vivieron cristianos y entonces un comerciante de Pistoia alguna vez tenía 2 hijos y casó a cada uno con una mujer blanca y al otro con una mujer morena, no negra, pero morena. Esos hijos, esos matrimonios tuvieron hijos y alguna vez en una taberna de Pistoia, el hijo de la blanca ofendió al hijo de la negra y la ciudad entera se divide, ¿no? Se divide en una pelea fratricida donde unos se mataban a los otros y comenzaron con dagas chiquiticas que se llamaban pistollas o pistolet, ¿no? Muy parecidas a la sica de los romanos. Los romanos tenían una daga chiquitica que cabía en la túnica, se llamaba la sica, que no la revisaban. De ahí viene la palabra sicario. Cuando a uno lo mata un sicario es que lo matan a punta de sica. Es decir, era alguien que te podía acercar y te podía matar sin que los otros vieran a punta de sica. De ahí viene la palabra sicario.
que eran asesinos, bueno, asesinos es otra palabra, pero esa historia sí es, que eran consumidores de hachís, los asesines, y tiene que ver con un matemático y poeta Omar Khayyam, y ahí sí se nos alarga esto, pero el caso es que esta gente, como también tenían mucha fábrica, comenzaron a hacer los arcabuces, que eran las armas de fuego grandotas, comenzaron a hacerlas más pequeñas, hasta que les cupieran en los bolsillos. Y a esas arcabuces chiquiticos, por la ciudad donde se originaron, se les llamó pistolas. Y Campana es lo mismo, de la región de Campania, en Italia, una región muy bella, donde está Nola. Y sale precisamente de un santo, que es San Paulino de Nola, que él construye una basílica en la región de Campania enorme, a San Félix Mártir. Y el bronce de Campania era famosísimo. Hasta Quíquero, Cicerón le había hecho una oda a esa región. Y San Paulino de Nola dice, bueno, ¿cómo llamamos a la gente para que venga a honrar a este santo? Y entonces construyó enormes tintinábulos, ¿no? Tintinábulos, que así era como los romanos en latín se le llaman a las campanas, tintinábulos, enormes, con bronce de Campania, que era el mejor bronce. Y la gente comenzó a llamar a los tintinábulos campanas por ese origen. Entonces, la lengua no solamente es cultura, la lengua también es una historia de la civilización, pero las palabras también son el sedimento de procesos sociales y culturales larguísimos. Por ejemplo, la palabra gringo. Detrás de la palabra gringo hay un proceso social y de rebeldía impresionante. Alguna vez los norteamericanos en el norte de los Estados Unidos de México trajeron empresas y comenzaron pues a pagar con dólares que son verdes a toda esta gente, pero comenzaron a robarla. Entonces hubo una huelga enorme de los trabajadores mexicanos cuyo lema fue en inglés, váyanse los verdes, green go, ¿no? Que los verdes se fueran, que ellos no necesitaban ese dinero. Y de ahí aparece la palabra gringo, que se popularizó en toda América Latina. Dicen gringo desde yo creo que incluso los latinos en Estados Unidos, hasta Ushuaia, la Tierra del Fuego, se dice gringo. Y detrás de esa palabra hay un proceso social de huelga, ¿no es cierto? Lo mismo la palabra inculcar, a propósito de educación, que la gente habla es que yo inculco conocimiento. Inculcar originalmente significa, compañeros, meter a pisotones, introducir a patadas. Eso es inculcar. Claro, si se decía desde la antigüedad que lo que hacía el maestro, el pedagogo, era inculcar conocimiento, lo que hay detrás de la palabra inculcar es una concepción del acto pedagógico y de la acción educativa, ¿no? Si creemos que lo que hacemos es inculcar, lo que hacemos es introducir a patadas cuando se creía que la letra con sangre entraba. Entonces, mira, es una palabra, pero detrás de ella hay un proceso social impresionante. Por ejemplo, la pose sexual más famosa, la del misionero, el hombre encima de la mujer. Cuando los conquistadores españoles y los misioneros franciscanos, jesuitas y dominicos llegan a tierras americanas, acá las poses sexuales eran innúmeras. Vean, por ejemplo, la cerámica de los moches en Perú. Había cualquier cantidad de práctica sexual y como era ritual y sagrada, no era mal vista. Pero los misioneros comenzaron a ver esas prácticas y comenzaron a decir, no, papito, así no es. Los cristianos no hacen eso así. La pose que debe ser y está santificada es el hombre encima de la mujer. Entonces, cuando a los indígenas los evangelizaron, los catequizaron, iban a tener genitalidad, pues uno de los dos ya reclamaba, no, como dijo el misionero. Y de ahí sale la pose del misionero. Detrás de esa palabra y de esa expresión hay evidentemente un proceso de aculturación, ¿no? De adoctrinamiento impresionante sobre las culturas sexuales de los pueblos precolombinos.
Entonces, las palabras también son sedimentos de muchos procesos sociales e históricos. Así, por ejemplo, la palabra podemos decir que está de moda, celular, ¿no es cierto? Que viene del indoeuropeo kel, que significa resguardar, tapar. De ahí pasó al latín como kela, que era donde se resguardaba el monje, que decimos hoy celda, la celda del monje, donde estaba él resguardado. Y hasta el siglo XVIII esa palabra estuvo olvidada, hasta que los avances de la biología y de la química desempolvaron de la biblioteca de la lengua la palabra célula, ¿no? Que era una partecita, ¿no? Donde se guardaba algo. Y la palabra celular viene de allí, porque ustedes saben que ese sistema divide en células la región, ¿no? Y en cada célula hay un número X de aparatos móviles con el que se comunican, pero originalmente significaba estar a resguardo. Importante los celulares, porque yo me acordaba anoche, para que vean cómo es la vida. Hace exactamente un año, me parece que el doctor de Subiría lo decía también esta semana, hace exactamente un año, el debate educativo, el debate entre comillas, el debate educativo en el país era sobre la presencia, ni siquiera el uso. Yo me acuerdo, la presencia del celular en el aula. Y, oh sorpresa, resulta que hoy el celular es el aula. Hoy estamos teniendo que trasladar a los celulares el aula. Así es la vida, tiene sus maneras de equilibrar y a veces hasta de desnudar. Lo cierto del caso, ya para ir terminando, es que la lengua es la verdadera patria de uno. La lengua es el territorio donde uno habita, ¿no es cierto? Y es de las pocas cosas que a uno no le pueden quitar. Lo que habla. A uno le pudieran quitar casi todo, compañeros y muchachos, casi todo lo pueden robar a uno. Menos lo que uno sabe y que lo sabe en una lengua. Porque es en esta lengua que amamos, es en esta lengua que odiamos, es en esta lengua que denigramos o que elogiamos, es en esta lengua en la que soñamos. Yo no creo que ninguno de los presentes sea tan absolutamente bilingüe que se sueñe en español con subtítulo en inglés. Es en esta lengua la que sentimos. Entonces es la verdadera patria. Me gusta más, como es la lengua materna, me gusta más un concepto de don Miguel de Unamuno, el español, que él hablaba. ¿Por qué si es la mamá, hablamos de patria, de pater, del padre de familia? Don Miguel de Unamuno proponía hablar de la matria, ¿no? Tal vez la lengua sea eso, la matria, la mamá de todos, ¿no? Porque es lo único que uno no le quitan. Un gran pensador judío-alemán, que hablaba en alemán y pensaba en alemán, pero le tocó que salir... le tocó que salir de Alemania porque era judío, va para Tel Aviv, ¿no? Erich Auerbach, impresionante humanista. Y Erich Auerbach llega a la biblioteca de Tel Aviv, una biblioteca chiquitísima, y con los pocos libros que hay en alemán y con su memoria, hace una historia de la literatura europea en alemán. Es decir, su patria, lo que él habita, es esa lengua, no más, no más. Incluso Wittgenstein, otro gran filósofo alemán, Ludwig Wittgenstein, el primero, porque hubo dos, el primero tiene una frase muy famosa: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Yo creo que se quedó corto, ¿no? Los límites de la realidad en realidad son los límites de la lengua de uno. Uno llega hasta donde se lo permite su gramática. Lo que vos no sabes cómo se llama, eso no existe. Es así de sencillo. Si hay preguntas, hagámosles. Yo les agradezco por permitirme llegar pues así de manera virtual a donde estén, poder hablar un poquito de la lengua hoy en el Día del Idioma, poder desempolvar y hacer ese camino hacia atrás de la mano de la etimología de muchas palabras, sobre todo con un único objetivo, que es lo que plantea al final: entender que la verdadera patria de uno, que el verdadero universo de uno son las palabras, son su lengua. Eso es fundamentalmente lo que somos.
No sé entonces si lo de las preguntas o cómo hacemos. Diego, usted el moderador, hermano. Pues Cristian, dependemos de su tiempo también y no sé los que están aquí presentes en esta videoconferencia. Buenos días, compañeros. Compañero Fernando. Buenos días. Buenos días. Me da mucha alegría verlos, a Ricardo Sánchez, a César Rivera, al compañero Pascual, y muy contento por escuchar la conferencia, la videoconferencia del maestro Cristian Cárdenas Berrío. Y espero que a ese vasito de agua lo hayan bendecido con alguna sustancia espirituosa para que se hubiera desbocado un poquito más. Claro que se no necesita, pues, porque ya tiene esa lengua muy... No, pero esto es mero pasante. Bueno, compañeros, buenos días. Bueno, miren que, Cristian, aquí estamos aprendiendo todos. Aprendiendo primero el tema de la virtualidad, de estar cercanos, pues, a pesar de la pandemia y a pesar de las políticas de control del Estado que se han endurecido a propósito, pues, de la pandemia. Felicitarlo, Cristiano. Muy bien lo que usted nos ha transmitido en el día de hoy. A mí me parece que aquello que en la antigüedad a nosotros nos enseñaban, Cristian, el tema de la etimología, es muy importante, hermano. Porque nosotros como maestros tenemos que recordar que es justo a través de las palabras como llegamos a una definición y cómo la definición nos permite a nosotros construir un concepto y cómo los conceptos nos llevan a nosotros a construir una categoría. Por eso, en algún momento se llegó a plantear que las palabras son los ladrillos del conocimiento. Los ladrillos del conocimiento. A esta charla que he llamado la biografía de las palabras, me parece por demás un nombre, un título muy bello, muy poético. Quisiera que miráramos la forma como tenemos que trascender la etimología. O sea, además de la etimología, a la palabra hay que darle un contexto histórico y sociológico. Usted lo ha hecho muy bien. Entonces me gustaría, ¿de qué manera trascender la etimología, Cristian? Pues la etimología, hermano, es una disciplina fundamentalmente histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una tarea pues complicada y dura de hacer, pero que hay que hacer. Es decir, desde el punto de vista histórico, las palabras tienen una diacronía, es decir, la historia desde el origen hasta ahora, que es un poco lo que hace la etimología, pero uno diría que sí hay una necesidad de historiar la sincronía. Yo sé que lo que estoy diciendo es complejo, es como de para arriba para quien tenga formación histórica, porque eso implica armar la historia de la palabra en ese momento histórico, en ese contexto social, y dar cuenta de las mutaciones de la palabra como para que los matemáticos se unan, hacer la historia de las palabras a punta de asíntotas verticales sobre el eje de la lengua, así, puntos de corte profundos y tal. Esa sería una forma de comenzar a historiar las palabras novedosa y ciertamente trascender la etimología solo como una disciplina gramatical para comenzarla a ser una disciplina más humana, más amplia, que nos hable de la sociedad, de la cultura, de las personas, de la antropología de la gente que inventa esa palabra o hace que esa palabra evolucione. Muy bien, Cristian. Y ahí es donde está la tarea del filólogo, ¿no? Llegar a trascender lo etimológico para amar tanto una palabra que se vaya a buscar su origen, pero social, histórico. Qué bien, felicitaciones, Cristian. Disculpe, ¿en qué orden estoy para hacer las preguntas? Bien pueda, Rodrigo, hágale. Muchas gracias, Cristian. No quiero ser muy extenso en aras de respetar, pues, el tiempo suyo.
Para empezar, vos de cristiano, pues sí, nada, ¿no? Bueno, de todas maneras, quiero simplemente hacerte primero felicitarte por tan importante exposición, muy instructiva y bueno, excelente. Muchas gracias. Y la pregunta es, Borges, por ejemplo, decía que las palabras no tienen, en castellano, en español, no tienen sinónimos, que una palabra significaba lo que significaba únicamente para un objeto, por una situación en particular. Entonces, Borges decía que no hay sinónimos en español. Sin embargo, uno ve en los diccionarios una cantidad de sinónimos impresionante. Y entonces yo quisiera primero saber tu opinión al respecto. Y bueno, una segunda pregunta cortica es en cuanto a la palabra sacro. La palabra sacro inicialmente significaba una cosa obscena. Después significó todo lo contrario. Y eso ha ocurrido con muchas palabras. Su significado se vuelve el opuesto al que originalmente tú. Entonces, bueno, eso era todo, Cristian. Muchas gracias por escucharme. No. A vos, Rodrigo, por asistir. Pues lo primero, con respecto a lo primero, pues hermano, yo soy borgesiano hasta el tuétano. Entonces el maestro tiene razón y precisamente esa es una de las conclusiones que uno saca al estudiar etimología, que no hay sinónimos, que ninguna palabra reemplaza a otra. Ahora, Borges sí tiene como una suerte de ambivalencia. Por ahí en algún ensayo dice, bueno, la etimología no aporta nada a la vida, pero por ahí cuando habla de Borges él dice, sí, hay un Borges que es profesor, que da charlas, pero hay otro Borges que encontrar el origen de una palabra le da retorcijones de placer, que no sé qué. El maestro pues se debatía como entre esas cosas, pero yo sí creo que los sinónimos no existen. Una sinonimia absoluta no existe. Eso no. Es decir, incluso los que hacen poesía lo saben. No es lo mismo decir azul que azulado, azulino, azulejo. Todos son matices diferentes. No hay. Azul con R, azul. O azul. No, todos son matices diferentes. El poeta tiene como esa sensibilidad. Uno en la lengua común, por eso yo en algún momento decía que la lengua materna puede ser el territorio más inhóspito y desconocido. Cree que unas son equivalentes a las otras y usa eso así, pero no, en ningún momento. Y la etimología precisamente nos enseña eso, no hay sinonimia. Pero también tenemos el caso tan raro de que una palabra comienza significando una cosa y cambia absolutamente. Lo sagrado que tú hablabas, lo sacer, precisamente, antes del cristianismo, lo sacer tenía para la religión, no, para la mitología romana, porque ahí no había pues una religión como tal, tenía el carácter de la desnudez erótica, ciertamente morbosa, porque lo sagrado para estos pueblos tenía dos aspectos, lo maravilloso, lo nouménico, pero también lo lúgubre, lo inquietante, lo terrible. Hay un librito en breviarios del Fondo de Cultura Económica de Rudolf Otto, un antropólogo alemán del siglo XIX, que se llama Lo Santo, y precisamente en ese librito chiquito habla de todo esto, pero al final el sacer, que pasa como sagrado a español, termina significando aquello que está tocado por la divinidad, ¿no es cierto? Que como la divinidad para los cristianos es una divinidad de amor, es una divinidad buena, pues esa parte profana la pierde, ¿no? Porque antes estar tocado, por ejemplo, en el culto a Dioniso, estar tocado por el dios era estar ahí tirado, borracho, vomitado. Estaba usted lleno de Dios, había comulgado con el Dios porque había bebido su sangre mediante el vino, ¿no es cierto? Muchas gracias, no Cristian. Muchas gracias. Muy bueno. Anotando, Nietzsche, por ejemplo, ante todo era un filólogo, era un estudioso de las palabras. Eso, primero, él era un filólogo. En cuanto a
a lo que decías de que el lenguaje era mi patria, ¿quién era el que decía eso, Cristian? No, pues yo lo afirmo por el ejemplo de Auerbach, que me parece muy bonito, que la única manera que él encuentra como de superar esa nostalgia de lo que creía que era su patria, Alemania, su lengua, y donde lo echaron como un perro por ser judío, fue a partir de su lengua reconstruir toda la historia de la literatura occidental. A partir de ese ejemplo, yo concluyo, pues para mí me parece que de lo que nos habla el ejemplo es de que la lengua es la única patria que uno tiene, que uno lo pueden echar de cualquier parte, pero de la lengua no. Bueno, Rilke decía que mi patria es mi infancia, el poeta Jaime María. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Gracias, Alemán Cristian, también. un poquito más Vale. tiempo y gracias por escucharme. Dale, Rodrigo, gracias a vos. No sé si alguien más. Bueno. Muchas gracias, Cris. Mira, salud. Sí. Gracias. Sería muy importante ¿quién que la hablando? conferencia, Dorian, Dorian, ¿qué más? sería muy importante que la conferencia quede grabada en la plataforma, porque para hacerle preguntas a los estudiantes. Así es, Dorian. Bueno. Grabada, claro que sí. Diego, que sí. No sé. Entonces, pues yo ¿sí? No, Cristian, no sé, se puede extender la conferencia, no sé si tendría forma de otra pregunta. Tengo una intervención, Cristian, ahora después del profe, por favor. Nelson Rivera tiene también allí una pregunta, Cristian. Pues yo creo que lo que podemos hacer es Rodrigo y Nelson y listo, aunque se supone estamos cumpliendo horario hasta la 1. No, pero yo creo que por aquello pues del descanso del almuercito. Bien pueda. Qué pena, ¿quién sigue ahí? Sí, sigue. ¿El profe Fernando o mi persona? Bien pueda, Nelson. ¿Rodrigo? Gracias, Diego. Gracias, Diego. ¿Hablaste de Rodrigo? ¿Rodrigo o Nelson? ¿Sigo yo? Disculpame una cosita, simplemente, perdóname, para no molestar más. Cristian, bueno, ha hablado en su intervención de aspectos ya sexuales de las palabras y del idioma, ¿no es cierto? Y entonces yo, a fuerza de parecer también así un poco psicalíptico, quisiera preguntarte, y me disculpa toda la audiencia, la expresión, no sé, discúlpenme, hacerse la paja, ¿de dónde viene? Esa sí, hermano, me corcha, no sé, ¿será porque es de mentira? ¿O qué? Porque no, eso no es paja, eso es cierto, mano. Sí, pero no sé. En este momento, yo sé de dónde viene. Hágale, Fernando. Hágale, sí, gracias. Viene de una sonoridad ni la hijo de madre. No, pero ¿qué tiene que ver con paja? ¿Qué tiene que ver con paja? No sé. Te averiguo, Rodrigo, y te escribo. Gracias, Cristian. Vale. Nelson. Pues gracias, compañeros. Buen día. No sé la hora todavía, si es buen día, buena tarde. Buena tarde, Colombia. De todas maneras, dándoles un saludo muy efusivo, lo que decía ahora Fernando, pues es muy duro esta realidad, pero nos toca, nuevamente, nos toca, compañeros, convivir con ella, ¿cierto? Que ya no podemos estar cerca sino de una forma virtual. Pero entonces yo ante todo quiero hacer dos intervencioncitas. Cristian, ¿me están oyendo? Perdón. Sí, dale. Bueno, gracias. Gracias. Primero, Cristian, felicitarlo y darle gracias porque la verdad yo le decía aquí a mi familia, escuchar al profesor Cristian Cárdenas es un agrado. Él es un gran pedagogo y la forma tan simple, tan sencilla como llega a nosotros, como llega al interlocutor. Es sencillito escucharle y aprenderle. Muchas gracias, profe. Sigue así, nunca cambie tu forma de ser y tu forma de expresarte con tus estudiantes y con sus mismos compañeros. La verdad es que eres muy agradable y nos agrada mucho escucharlo. Nosotros los matemáticos somos regulimbis, muy neófitos, pero lógicamente que nos toca leer mucho también, la verdad, así en nuestra ciencia, claro. Pero antes de empezar, una pregunta que quería hacer era que extraño mucho este día a mis estudiantes, extraño los niños, las niñas, mis compañeros allá en esa gradería del Coliseo, en el acto cultural.
De verdad que es muy lindo lo que los compañeros de español, el área de español, literatura hacen, porque uno se enriquece mucho. Ese día para mí es un día de mucho enriquecimiento, aprendiendo muchas cosas como las que aprendimos hoy contigo, Cristian. Bueno, después de y felicitar a los muchachos que también se vincularon con nosotros. Hombre, yo los felicito y me alegra mucho de que quieran progresar y superarse. No, la interrogante o la duda mía, Cristian, es que nuestra lengua materna es muy compleja. Mira, por ejemplo, hoy de dónde se originan tantas palabras y tantos enredos que tiene, porque es que la verdad es que aunque no acepte sinónimos, hay palabras que a veces lo enredan a uno muchos, a veces da muchos significados. Esa es nuestra dificultad en matemática. Yo voy a mi campo. Por eso que los muchachos entiendan rápido los temas, los conceptos, y que vayan a la competencia, que ellos ya se vuelvan competentes con su aprendizaje. Es complejo porque ellos se enredan mucho interpretando. El problema ha sido de la interpretación, de la comprensión de los textos. Uno con los niños tiene que sufrir y luchar mucho cuando está resolviendo un problema, porque empieza a leer el problema, la situación, y los niños, hay frases o una palabrita, por una palabra, ellos no entienden cómo solucionar, cómo llegar a la respuesta, Cristian. Entonces, esa es una de las problemáticas grandes que yo le veo a la lengua nuestra, que definitivamente el muchacho necesita leer mucho, el ser humano necesita instruirse demasiado para poder comprender, el compendio es grande. Y entonces yo lo que digo, Cristian, es que nuestra lengua es compleja, muy complicada, como un aportecito a los muchachos para que ellos se enriquezcan un poquitico en la comprensión del español, de las palabras. Muchas gracias, Cristian. No, muchas gracias a usted, profe. Precisamente ese es uno de los fines de la etimología, ampliar vocabulario, el lexicón, porque a veces es como muy pobre. Pues yo les agradezco a todos la asistencia, a la gente de fuera de parte de la institución educativa académico también les agradezco mucho. No sé, pues aquí en el chat mucha gente me da las gracias, que si habrá más, no sé, se puede hacer un ejercicio de extensión del conocimiento, yo creo que a partir de las áreas, una de matemática, una de filosofía, claro. Bueno, no sé, digo yo, pero no estoy hablando de manera oficial, el que oficializa esto es el señor rector, pero muchas gracias por asistir, por resistir. A usted, Cristian, Dios lo bendiga. No. Y nada, adelante. Discúlpeme una aclaración. Sí, sí. Una aclaración al compañero, creo que era Fernando López, que decía que hacerse la paja venía de una soledad. Yo no estaba preguntando por la causa de esa adicción, no estaba preguntando por la causa, sino por el origen de la expresión, ya que estamos en la biografía de las palabras. Es el origen de la expresión, no la causa de ese vicio solitario. Sino que era pues como una broma. En el chat, Harold Trujillo, otro profesor de español del departamento de lengua, puso una probable etimología. Todas las etimologías son discutidas, ¿no es cierto? Yo tengo 3 diccionarios y uno digital y consulto y uno queda más loco. Pero esa es una probable etimología que da Harold allí. Listo, compañeros y muchachos, invitados y amigos, muchas gracias de corazón y nada, esperemos pues que pronto nos volvamos a ver, como dijo uno de los aforismos de Heráclito, todo acaba, todo lo que tiene comienzo también tiene fin, ¿vale? Gracias, chao Cristian, adiós, feliz almuerzo. Dale, igualmente. Chao, adiós muchachos. Gracias.